Hola, muy buenas. Vamos a hablar hoy acerca de los números fraccionarios y de estos números vamos a ver dos propiedades muy importantes. La primera de ellas es llamada equivalencia entre dos fraccionarios y la otra es homogeneidad entre dos fraccionarios. Entonces, para eso, nosotros decimos, o empezamos por aquí. Un fraccionario es una expresión de la forma a sobre b, donde requerimos que tanto a como b sean números enteros. Y sobre el b, que en este caso está abajo, requerimos también que b sea mayor que 0. Un fraccionario, la expresión que escribimos a sobre b, tiene partes, tres de ellas. La primera es que el número que está sobre la línea horizontal que aquí vemos se le llama el numerador. La línea horizontal se le llama línea divisoria o línea fraccionaria, no importa, voy a decir línea divisoria. Y el número que está abajo de esta línea se le llama el denominador. Entonces, en principio, ¿qué es lo que representa esta expresión? Esta expresión lo que hace es representar una partición. Partir un objeto que vamos a identificar como la unidad en tantas partes como el denominador no lo especifique, todas ellas de igual medida. Por ejemplo, si tuviésemos esta línea recta, supongamos que recta, y va a representar nuestra unidad dentro de nuestro contexto, entonces partirla en dos significará que esta primera parte es la mitad de toda la línea recta que llamamos nuestra unidad, y la otra pues debe medir exactamente lo mismo, 1 sobre 2. Yo he puesto esto así de manera inmediata para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Es decir, esta expresión que está acá, esta grande, lo que dice es que cojo la unidad completa y la parto en b partes iguales. Una unidad completa partida en dos partes iguales. Es lo que me está indicando el denominador. Primera parte, segunda parte. El numerador me está indicando es cuántas partes de esa están siendo sumadas simultáneamente o tomadas simultáneamente. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que estoy tomando 1 sumando 1, es decir, solo esta primera mitad. Y el 1 en esta me dice solo esa segunda mitad. Note lo siguiente, esto que está aquí nos da un indicio de cómo podríamos sumar los fraccionarios, que no vamos a ver en este video, sino en videos posteriores, pero que puede servirnos para que nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que vamos a hacer. Ejemplo, si quisiéramos, bueno, esta primera parte ya notamos que se representa con el fraccionario 1 sobre 2, así se leen los fraccionarios. Así se leen los fraccionarios. Si quisiéramos leer, por ejemplo, el fraccionario 3 medios, puesto que tenemos que la unidad únicamente la estamos partiendo en dos partes iguales, y aquí hay una mitad, aquí hay otra mitad, y el numerador en este fraccionario me dice que estamos sumando 3 o tomando 3 de estas, entonces nos obliga a coger otro segmento de igual medida al anterior, al que hemos asumido como unidad, y tenemos que volverlo a partir nuevamente en dos partes iguales, primera y segunda. Nótese que aquí vamos otra vez un medio, y aquí otra vez un medio. Pero ahora, ¿cuántos medios tenemos? Tenemos un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios. Y este fraccionario está representando la suma de tres de ellos, o tomar tres de ellos. Es decir, tomamos este otro que está acá. En otras palabras, este fraccionario me está diciendo que estoy sumando tres mitades de eso que hemos partido y llamado la unidad. Así pues, esto es lo que viene a representar un fraccionario. Numéricamente la unidad va a ser un segmento de línea recta que mida 1. ¿Un qué? Depende de lo que queramos medir en nuestro contexto. Ese 1 bien podría ser un metro, bien podría ser un kilómetro,
Incluso podríamos considerar que esa unidad puede ser, que le ponemos en 2 metros. Aún cuando esto, en cierta manera, no es un metro, sino 2 de hecho. Ejemplo, supongamos que esto que está acá mida 2 metros. Entonces lo que estamos haciendo, este pedacito no, todo completo. Este pedazo completo, mida 2 metros. Entonces, en nuestro contexto, una línea recta que mida 2 metros es lo que va a representar nuestra unidad. Entonces aquí tenemos un medio, o la mitad de 2 metros, aquí tenemos otra mitad de 2 metros, otra mitad de 2 metros y otra mitad de 2 metros. Si quisiéramos sumar esto, deberíamos ahora sí, para seguir con nuestro ejemplo de nuestro fraccionario de 3 metros, deberíamos identificar nuestra unidad, es decir, estamos 3 medios de ¿qué? Pues 3 medios de 2 metros. Y estaríamos identificando claramente que estamos contando 3 veces la mitad de aquella unidad que hemos considerado por 2 metros. Esto, si quisiéramos verlo como con una nueva unidad, es decir, redimensionarlo donde sea un metro, pues habría que saber ya cómo es que se multiplican los fraccionarios, pero en este preciso momento no tenemos nuestras herramientas, pero que las iremos adquiriendo. Eso es a lo que nos vamos a referir con fraccionarios. Noten, sin embargo, que esta partición nos traduce los fraccionarios a algo más sencillo y que ya sabemos hacer, y es dividir. Si nosotros tenemos una línea recta que representa nuestra unidad, entonces partirlo en 2 partes, una sola parte de eso me va a representar la mitad de lo que mida el segmento de línea recta que hemos considerado nuestra mitad. Es decir, este pedacito, un medio o la mitad de este pedazo, coja lo que mida la línea recta y divídalo en las cantidades de proporciones que tomó. Es decir, cada partición es una división. Y esa división nos va a decir es cuánto mide ese pedacito de línea recta por el cual ha sido fraccionado el segmento total. En este ejemplo que tenemos acá, básicamente es 3 dividido en 2. Y esa va a ser toda la porción, hagámosla más grande, que hemos tomado. Si este es nuestra primera unidad, este primer pedazo, y lo que le sigue es el otro pedazo, como lo que hemos tomado es todo esto, básicamente lo que estoy diciendo es, cojo 3, lo divido en 2, y eso va a ser equivalente a todo este pedazo que hemos tomado previamente en comparación a nuestras unidades completas. Hagamos esta división rápidamente, 3 medios, y miremos de acuerdo al valor qué es lo que significa acá. Ahora, para que sea más fácil, asumamos que la unidad no son 2 metros, sino nuevamente 1 metro o 1 de alto. Entonces, tendríamos 3 dividido en 2, que nos daría esta una vez, sobra 1, agrego el 0, y 2 en 10 están 5 veces y el resto es 0, es decir, 1,5. Si cada partición, cada pedazo que estamos partiendo mide 1, entonces acá habría el 0, acá habría un 1 y acá habría el 2. Esta división de fraccionarios, en la proporción que tenemos acá, lo que significa es que estoy tomando 1, o fue necesario partir un segmento de línea recta que representaba nuestra unidad, pero además de eso, tuvimos que tomar la mitad de uno más. Es decir, tomamos este completo y nos tocó tomar la mitad de otro. Eso es lo que significa nuestro fraccionario, nuestra representación fraccionaria o nuestra expresión fraccionaria. De aquí nosotros ¿qué podemos resumir? Pues lo que podemos resumir es lo siguiente, que un fraccionario es una expresión A sobre B que nos representa un número, una forma diferente de expresar el número en términos que nos daremos cuenta en el transcurso de nuestro curso que es más fácil de trabajar, son más maniobrables. Así pues, un fraccionario lo podemos resumir
en que es una división. ¿Qué división? El numerador dividido en el denominador. Entendido esto, queremos ahora es estudiar cómo podemos comparar fracciones, es decir, qué significa que dos fracciones sean equivalentes. Comparar en el sentido que aquí vamos a exponer. Primero, fracciones equivalentes. Entonces, dos fracciones, a sobre b y c sobre d, se dice que son equivalentes si numéricamente son exactamente las mismas. Es decir, si yo realizo esta división y por aparte realizo esta división, el resultado, si el resultado es el mismo, entonces estas fracciones son equivalentes. A modo de ejemplo, la división 1/2 y 4/8 son equivalentes. Realicemos las divisiones. 1/2 dividido en 2. Está 2 en 1 no está, 0, abajo el 1 agrego un 0 que me permite agregar la coma, y 2 en 10 están 5 veces y el resto es 0. Es decir, 1/2 numéricamente es lo mismo que 0,5. Hagamos esta otra, la de 4/8. 4 dividido en 8. Entonces, 8 en 4 no está, 0, abajo el 4, y pongo el 0 que la coma me permite agregar, y 8 en 40 están 5 veces, y el resto es 0. De aquí tenemos que 4/8 es lo mismo que 0,5. Noten aquí que 1 dividido en 2 es lo mismo que 0,5. Y 4 dividido en 8 también es lo mismo que 0,5. Como son exactamente lo mismo numéricamente, decimos entonces que 1/2 y 4/8 son equivalentes, o numéricamente que son iguales. A eso nos referimos con fracciones equivalentes. Uno podría a partir de acá preguntar si dada una fracción cualquiera, a sobre b, es posible determinar si tiene una fracción equivalente. Y la respuesta a esto es que sí, sí hay fracciones equivalentes. ¿Cómo las determinamos? Es lo que nos va a importar mucho. Y el proceso como lo hacemos también nos va a importar mucho. Vean lo siguiente, para esto recordemos que una fracción es una división. Y noten ustedes que si yo cojo n, un número que sea entero, que no sea 0, entonces n dividido en n es igual a 1. Verifiquemos, n dividido en n. ¿Por qué número? El que vamos a poner acá. ¿Por qué número multiplico n para que me dé n? Por 1. 1 por n, n. El resto es 0. Noten aquí que previamente habíamos dicho que el denominador iba a ser mayor que 0. O sea que también exigimos que el n sea mayor que 0. Y de esa manera esta división no es otra cosa que división de números naturales. Entonces, este fraccionario que está acá es el que vamos a usar para determinar fracciones equivalentes, dada una fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a sobre b es lo mismo que 1 por a sobre b, pero 1 lo puedo escribir de la forma n sobre n, donde n es un número natural que no sea 0, multiplicado nuevamente por a sobre b. Así como nosotros hicimos para definir cuando una fracción era equivalente, vamos a hacer uso de eso para entender esto que voy a poner acá. Pongamos un interrogante por ahora, que esto sea igual a n multiplicado por a sobre n multiplicado por b. Esto es lo mismo si numéricamente al realizar esta división y multiplicarlo por esta otra división nos da igual a esta división que está ahí. Y eso sí pasa, la justificaremos en videos posteriores cuando hablemos de algunas propiedades numéricas. Numéricamente usemos fracciones donde ya no tengamos caracteres que representen números, sino números específicos para que podamos entender mejor qué es lo que aquí está pasando o qué es lo que aquí hemos dicho. Supongamos que el n es 2, entonces nos quedaría 2 sobre 2 por otro fraccionario cualquiera, 3 séptimos. Entonces, uno más fácil, pongámosle en, ¿qué le ponemos? Algo que no sea periódico, 5 medios, eso es fácil, 5 medios. Entonces, ¿eso qué nos da? Este fraccionario
2 dividido en 2 nos da 1, multiplicado por 5 dividido en 2 que nos da 2,5. 1 multiplicado por 2,5 nos da 2,5. Ahora, revisemos esta que está acá. Pero antes, asignemos los valores numéricos que hemos propuesto. Dijimos que el n es 2 por el a, que en este caso es 5. Y en el denominador ponemos al n, que es 2, multiplicado por b, que aquí en nuestro ejemplo es 2. Y eso nos da 2 por 5, 10, dividido en 2 por 2 queda 4. ¿Cuánto nos da esto? Pues eso nos da, hagámoslo aquí rápidamente, eso nos da 10 dividido en 4. ¿Cuántas veces está 4 en 10? Están 2 veces y nos sobra 2. 4 en 2 no cabe, agrego la coma y esa coma nos permite agregar un 0. Y 4 en 20 están 5 veces y a 20, 0. Es decir, 10 dividido en 4 nos da 2,5. O sea que 10 dividido en 4, el fraccionario 10 sobre 4 es 2,5. Noten aquí que el resultado acá y el resultado acá son los mismos. Es decir, que estos fraccionarios son iguales. Estos que están acá. 2 sobre 2 por 5 sobre 2 es lo mismo que 10 sobre 4. ¿Qué es esta multiplicación? Venga, lo ponemos de una vez por aquí, no haya confusión. 2 por 5 sobre 2 por 2. Y a partir de acá hemos respondido la pregunta de que si es posible, dado un fraccionario a sobre b, encontrar otro fraccionario equivalente a este. Sin embargo, note que hemos dicho que n es un número natural diferente de 0. Y los números naturales son infinitos numerables, son infinitos. Es decir, que dado un fraccionario a sobre b, es posible encontrar infinitos fraccionarios equivalentes a él. Y eso es la equivalencia entre dos fraccionarios, a sobre b. Y esta parte, la forma para encontrar fracciones equivalentes a una dada. Bien, esta es nuestra primera parte. La segunda parte son los fraccionarios homogéneos. ¿Cuántos dos fraccionarios son homogéneos? Esta parte es más sencilla, más rápida. Decimos que dos fraccionarios, voy a poner acá fraccionarios homogéneos. Decimos que dos fraccionarios a sobre b y b c sobre d son homogéneos si tienen el mismo denominador, es decir, si b es igual a d, si son idénticos sus denominadores. Ejemplo de esto, 1 sobre 2 y 7 sobre 2 son homogéneos porque tienen el mismo denominador. Otro ejemplo, 1001 sobre, ¿qué le ponemos? 925 y 2 sobre 925 son homogéneos porque tienen el mismo denominador. Que los fraccionarios sean homogéneos depende únicamente de la igualdad de sus denominadores, de nada más. Ahora bien, miren lo que pasa acá. Que dos fraccionarios sean equivalentes no significa que los dos fraccionarios equivalentes sean homogéneos a otros y por lo menos uno de los fraccionarios equivalentes es homogéneo a él. Es decir, pensemos en este ejemplo. 11 sobre 2 y 1/2 son homogéneos, tienen el mismo denominador. Pero también tenemos que 1/2 y 4/8 son equivalentes. Que estos dos homogéneos sean homogéneos no significa que el 11 medios y el 4/8 sean homogéneos, dado que 1/2 es equivalente a 4/8 y 1/2 sea homogéneo a 11 medios. Eso no es una implicación de homogeneidad. La homogeneidad va a depender única y exclusivamente de la igualdad de los denominadores de los fraccionarios. Bien, eso es lo que teníamos para hoy. Espero que haya sido de agrado y nos vemos en videos posteriores. Que estén bien.